Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. El día de hoy vamos a mostrarles nuestra presentación de la T1. Nosotros somos Arevalo Sebastián, Kiara Paredes y Daniela Torrejón. Lo que veremos el día de hoy son, como número 1, conceptos, pasos, procesos y técnicas de la consejería y orientación. Es un proceso de diálogo estructurado y activo que se establece entre el profesional y la persona que va enfocado en entender problemas psicológicos de la tecnología. A través de esta intervención se busca proporcionar herramientas de control, la resolución de problemas y manejo de estrés. Con este tipo de acciones se pretende reforzar el estilo y habilidades personales de las distintas dificultades que pudiera tener el paciente. También se busca identificar señales tempranas por el desarrollo de posibles trastornos y también evaluar el nivel de riesgo en el que se encuentran las personas para guiarlas a soluciones más adecuadas al tipo de situaciones. La consejería. Según Turkey, la consejería aparece en el siglo XX debido a la crisis existencial en Norteamérica, influenciada por la psicología, salud mental y terapia centrada en el cliente. Esto se busca más que nada ayudar a resolver los cotidianos. Consiste también en brindar apoyo para poner en práctica las decisiones tomadas, ayudando a llevarlas a cabo de manera efectiva en la vida cotidiana. Los desafíos que se abordan en la consejería suelen estar relacionados a los factores externos, también cómo afrontarlos y seguir información para poder ser capacitados y ver cómo funcionar ayuda al personal. La orientación vendría a ser el proceso por el cual el profesional se centra en ayudar al cliente a tomar una decisión. Está dirigida a personas normales pero que necesitan ayuda para aprender a tomar decisiones, haciéndose responsables de estas y teniendo una visión más clara de sus vidas. La orientación es el proceso de comunicación interpersonal en el que se brinda la información necesaria para que las personas logren tomar decisiones. Siguiendo con las corrientes, comenzamos con el psicoanálisis. Acá los seres humanos deben aprender a canalizar sus impulsos hacia actividades constructivas para poder vivir satisfactoriamente en la sociedad. Aquí prima el uso de la palabra y también las 3 R's, que es recordar, repetir y renombrar. Luego tenemos el conductismo. Aquí la conducta adaptativa puede ser corregida mejorando los procesos cognitivos del paciente, el cual puede permitirse cambiarse a sí mismo y a su ambiente. Aquí la conducta se da con la relación con el medio ambiente y cómo se relaciona con las personas. Por último está el humanismo. Aquí la meta de la consejería es incrementar el entendimiento a través de la experiencia honesta de sentimientos que da lugar a la autorrealización. Aquí lo que se busca más que nada es que el paciente tome conciencia de sus actos, sea más responsable de lo que está haciendo y no busque refugio en otros. La terapia breve centrada en soluciones es un enfoque breve que nos permite obtener resultados en un número reducido de las mismas, aproximadamente de 3 a 5 sesiones. Los pasos a seguir. La secuencia sería el paso 1, que es conocer al cliente y determinar sus necesidades. En este paso, el terapeuta o profesional comienza conociendo al cliente, sus circunstancias personales, emocionales o preocupaciones y todo esto con el fin de especificar las necesidades de las áreas que requiere la atención. Paso 2 es determinar en qué consiste el problema en el que se desarrollan las necesidades detectadas. Esto se define el problema central que está afectando al cliente y en el cual se han identificado las necesidades en el paso 1. Esto permite entender mejor la naturaleza del desafío y enfrentar a la persona. En el paso 3, especificar el contexto en el que se presenta el problema. Es esencial entender el entorno de las circunstancias en las que el problema se manifiesta, el contexto de la persona y cómo influyen los factores sociales, laborales, personales en la situación del cliente. En el paso 4 tenemos detectar las soluciones previamente a intentar el cliente. El terapeuta investiga qué soluciones o estrategias el cliente ha intentado en el pasado para resolver su problema actual. Esto permite identificar si lo que ha hecho ha funcionado o no y entender mejor la experiencia previa del cliente. Como paso 5, dar nuevas propuestas de solución adoptadas durante la intervención. Basado en las evaluaciones de las sesiones previas, el terapeuta ofrece nuevas estrategias o enfoques que podrían ser más efectivos para el cliente. Estas propuestas estaban adaptadas a la situación actual del cliente y se introducen durante la intervención.
para fomentar el cambio y la resolución del problema de manera más rápida y efectiva. Para la primera sesión, los pasos de la primera sesión serían la definición del contexto y la fase social. Esto consiste en comprender el entorno en el que se encuentra el cliente, sus relaciones sociales, cómo estos factores afectan sus situaciones actuales. El terapeuta busca conocer aspectos de su vida cotidiana y las interacciones sociales que pueden influir en los problemas que está enfrentando actualmente para poder aplicar estrategias terapeutas que consideren en esos elementos. El segundo paso de la primera sesión sería la negociación de la demanda. Es el proceso en el que el terapeuta y el cliente establecen una comprensión clara de los problemas que ya se van a abordar. El terapeuta ayuda al cliente a definir sus objetivos terapéuticos y asegurarse de que ambos estén de acuerdo sobre qué se espera lograr en el tratamiento. La negociación asegura que la terapia esté centrada en lo que realmente importa para el cliente. El paso 3 es lo que conocemos como la pregunta milagro. Esta es una técnica para ayudar al cliente en el que se le pide visualizar un futuro en el que su problema ya no exista. El terapeuta le pregunta cómo cambiaría su vida si esto ocurriera, o sea que si el problema desapareciera. Y esta pregunta facilita la exploración de las soluciones posibles y ayuda al cliente a identificar cambios pequeños y alcanzables que podrían mejorar su situación. En el número 4 tenemos las excepciones y cambios pre-tratamiento. Aquí se busca identificar situaciones en las que el problema no ocurre o es menos intenso. El terapeuta explora qué ha cambiado en estos momentos para que el cliente pueda replicar estas estrategias o condiciones. Estas excepciones se convierten en puntos de partida para realizar cambios incluso antes de que comience el tratamiento formal. Como quinta parte tenemos el trabajo con las escalas. Las escalas son herramientas que permiten medir el nivel de intensidad del problema o del progreso del cliente. Pueden ser preguntas como en la escala del 1 al 10, ¿cómo te encuentras ahora? Todo eso para evaluar cómo se siente el cliente o cómo percibe la mejora de su situación. El uso de estas escalas ayuda tanto al cliente como al terapeuta a visualizar los cambios concretos y medibles. Como sexta parte tenemos las preguntas de afrontamiento. En esta parte el terapeuta utiliza preguntas que ayudan al cliente a reflexionar sobre las maneras en que ha afrontado desafíos similares en el pasado. Esto permite identificar sus fortalezas y recursos internos, así como estrategias que ya han sido efectivas. Al reconocer estas habilidades, el cliente puede sentirse más capacitado para enfrentarse a sus problemas actuales. Como séptima y última tenemos elogios y tareas. Los elogios son fundamentales para reforzar los avances del cliente, lo que aumenta su motivación para continuar trabajando en la terapia. Además, el terapeuta asigna tareas específicas para que el cliente las realice fuera de las sesiones. Estas tareas son diseñadas para poner en práctica lo aprendido en la terapia y promover los cambios concretos en la vida cotidiana del cliente. Las experiencias terapéuticas previas. Una posible manera de reducir la duración de una terapia, que es lo que se busca en este enfoque, es aprovechando las experiencias previas de los consultantes con las terapias anteriores. Es lógico pensar que si algo les fue útil en el pasado, podría ser beneficioso o repetirlo y aplicar estrategias similares en la terapia que estamos comenzando. Por otro lado, si algo resultó ineficaz o contraproducente, lo más sensato sería evitarlo. Las estrategias terapéuticas usadas. Es importante identificar cuáles estrategias terapéuticas tienen mayor y menor probabilidad de ser efectivas. Por ejemplo, lo que más le benefició de estas sesiones quizás fueron las técnicas de relajación, o lo que no fue de ayuda fue el que el terapeuta insistiera en que narrara una y otra vez la agresión que ha sufrido, por ejemplo. De este modo se puede determinar qué enfoques valdría la pena repetir y cuáles sería convenientemente evitar. En el número 3 como proceso vemos el inicio de vinculación, establecimiento de un clima en confianza. En este inicio buscamos conectar con el paciente, preguntarle un poco sobre su persona, sus aspiraciones o su día.
También vemos aclaración del rol del consejero al consultante. Le explicamos sobre nuestra labor como consejero, de qué manera podemos ayudarlo y así también mostrarle que es un lugar seguro. Normas básicas del proceso. Le explicamos el principio de confidencialidad, que todo se mantendrá en privado salvo que exista algún riesgo. También vemos el respeto, el compromiso, la puntualidad de los horarios, que viene a ser de que si seguiremos en el mismo horario o quisiera cambiarlo. También comentarle que puede expresarse libremente, que puede pausar o finalizar en el momento en el que ya no se sienta cómodo. Como punto 2 vemos la exploración del motivo de consulta. Aquí viene a entrar la indagación sobre la situación actual, la escucha activa, empatía, preguntas abiertas que podrían ser ¿qué te gustaría contarme sobre ti? ¿Cómo te has sentido últimamente? ¿Qué es lo que te preocupa de esta situación? ¿O qué situaciones te preocupan? También que vemos que no se utilizan pruebas clínicas, pero sí instrumentos básicos orientativos como cuestionarios de intereses o habilidades. Si aplicamos orientación vocacional, también. Como 3 vemos la clarificación y definición del problema. Esto ayuda al consultante a identificar y comprender su dificultad o dilema. También se trabaja lo que la persona expresa sin interpretar desde un marco clínico profundo. Como número 4 vemos el establecimiento de objetivos. Se acuerdan las metas claras o realistas y alcanzables que puede tener la persona y también ayudarla. También vemos orientadas al desarrollo personal como toma de decisiones o solución de problemas. Como 5 vemos la orientación, que viene a ser las técnicas de orientación, la toma de decisiones, desarrollo de habilidades sociales, manejo de emociones, estrategias académicas en casos de presente y entre otras. Se promueve la reflexión y el empoderamiento personal. Como número 6 y último viene a ser el seguimiento y el cierre. Esta evaluación subjetiva del proceso. También vemos el refuerzo de aprendizajes y el cierre viene a ser positivo, con una posibilidad de seguimiento. En las técnicas se suele utilizar dependiendo del caso para obtener descripciones de los avances y los pasos a dar. Primero vemos la proyección a futuro, que se invita al cliente a imaginarse un futuro sin problema, clásicamente la pregunta milagro. Se busca encontrar objetivos alcanzables. Luego vemos las preguntas de afrontamiento, que se utilizan para conocer recursos ante la adversidad que utiliza el consultante, situaciones que carecen de excepciones o mejorías. Luego vemos los cambios pretratamiento. Son las posibles mejorías dentro de la situación de problemática, que se dan antes de iniciar la primera sesión, sin la intervención del terapeuta. Luego vemos la secuencia pesimista. Ante una actitud pesimista del consultante, el terapeuta rechaza buscar excepciones y se ubica en una posición más negativa. Luego vemos excepciones, que son situaciones en las que el problema no se da o se da con menos frecuencia o intensidad o duración, a las que se busca atribuir control. Luego vemos la prevención de recaídas, que se investiga, discute situaciones que podrían ocasionar un retroceso o recaída del avance de los consultantes para prevenirlo. Luego vemos la pregunta escala, que se busca comúnmente con una escala del 1 al 10, conocer la situación del consultante con respecto al problema para ver en qué escala está. Luego vemos los elogios, que se señalan las acciones buenas o que permiten avanzar a los consultantes en su proceso terapéutico de manera genuina. Vemos también tareas, que se le pide a los consultantes que se realice una actividad más sencilla entre sesiones derivada de lo hablado en la sesión. Gracias.